Nosotros de ahora en más vamos a hacer toda la parte de generalidades y vamos a ir subiendo primero por la médula espinal, después por el tronco y después vamos a ver toda la parte del cerebro del prosencéfalo. ¿Okay? Ojo, cuando yo me refiero a tronco del encéfalo, me refiero a todo esto. O sea, rombencéfalo y mesencéfalo todo junto. ¿Okay? Ese es el tronco del encéfalo o tallo cerebral o tronco encefálico, como le quieran decir. Y ahora empieza la parte que es la más confusa y es en la que yo quiero que nos enfoquemos la mayor parte de esta parte de la clase. Porque acá vienen todas las clasificaciones y uno se vuelve loco tratando de encontrar todo esto. Entonces, fíjense, acá tenemos central y periférico, somático y autónomo, voluntario e involuntario, consciente e inconsciente, y todo esto se empieza a mezclar si no hacemos una definición más práctica de cada una de estas cosas. Entonces, lo primero es que nosotros, para diferenciar todos estos, tenemos que hablar de qué criterio estamos utilizando. Entonces, ustedes ya vieron que yo les puedo diferenciar el sistema nervioso en central y periférico. Este es un criterio morfológico, se llama. O sea, el criterio de qué forma tiene lo que estoy viendo y cómo lo divido según su forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué involucra el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las estructuras del sistema nervioso central? Karen, decime. El encéfalo y la médula espinal. Perfecto. El encéfalo con todas sus vesículas y la médula espinal, que justamente es lo que vemos acá. Y acá se ve que todas estas estructuras del sistema nervioso central terminan cubiertas por huesos. O sea, por el cráneo y por toda la columna vertebral. Y después, por el otro lado, el periférico dijimos que envolvía a los nervios raquídeos y a los nervios craneales. Listo. De acá, ustedes pueden decir si tal fibra se encuentra dentro del sistema nervioso periférico o dentro del sistema nervioso central. ¿Bien? Ahora, fíjense que la información, por ejemplo, si yo quiero mover un músculo, vamos a mover el bíceps que está por acá, la información tiene que salir desde el sistema nervioso central, pasar por toda la médula y salir al sistema nervioso periférico. Y la información sensitiva tiene que entrar desde el periférico hacia el central. Así que cuando nosotros hablamos sobre cómo fluye la información, podemos decir si es una eferente o una aferente del sistema nervioso central. O sea, lo que entra es aferente y lo que sale es eferente. Ya vamos a ir hablando un poquito más de estas partes. Ahora vamos con todas las demás. Todas las demás se encuentran mezcladas dentro del sistema nervioso central y periférico. Entonces, pregunto, si no es físico, o sea, si no es morfológico el criterio para dividir somático de autónomo, voluntario involuntario, consciente inconsciente, todas estas, ¿qué criterio estamos utilizando conceptualmente? ¿Andrea? Hola, 1, 2. A ver, Karen. Según la función que cumplen. Exactamente. Así que sistema nervioso central y periférico es morfológico. Y todo lo demás es según la función. ¿Bien? Y todas estas las vamos a encontrar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico mezclados. ¿Ok? Entonces, lo primero que me gustaría es definir qué carajo significa somático y autónomo. Vamos con somático, porque somático ustedes lo buscan en el diccionario y tiene un par de definiciones que son confusas. ¿Qué significa somático? Venimos hablando desde principio de año y nunca le dimos pelota. ¿Qué es? ¿Quién se anima? Ahí está, Kailan. Kailan. Hola. 1, 2. Ahí. Hola, ahí sí. Sí, perfecto. Decime. La parte somática es la que controlamos, tipo es voluntario. Y la autónoma no, ¿Qué es controla la involuntario. autónoma? Decime, Kai, ¿qué controla la autónoma? Es el... ¿Cómo es la pregunta? El somático controla todo lo voluntario, me estás diciendo. ¿Y el autónomo qué Sí. controla? El no voluntario, tipo las vísceras. Ok, perfecto. Esto está bueno lo que está diciendo Kaian, pero tenemos que agregar un par más de cosas. Te pregunto, Kai, ¿el bíceps está
o la rodilla, por ejemplo, el cuádriceps, ¿está inervado por el sistema nervioso somático o el sistema nervioso autónomo? ¿Qué me decís? Somático. Somático, Ay, bien. ay. Ahora te hago una pregunta. Cuando vos Sí. vas al médico y el médico te golpea en el tendón rotuliano para que vos muevas la pierna, vos ese Ujú. movimiento no lo controlás, es involuntario. Entonces, sistema nervioso somático y autónomo, ¿siempre controlan cosas voluntarias e involuntarias? Diría que no, pero ahí no sería el reflejo. Ok, pero entonces somático no es siempre voluntario. Tenemos algunas cosas que no pasan, o sea, voluntario o involuntario no pasa por si estamos inervando el sistema nervioso autónomo o somático. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien, entonces vamos a aclarar bien qué significa cada una de estas cosas. Somático y autónomo hacen referencia a qué estructuras estamos inervando. Somático, ustedes van a leer que viene, la definición es cuerpo o corporal. Como que cuando tenés, por ejemplo, un problema emocional, o no, en realidad ese problema emocional era algo del cuerpo que se estaba manifestando, entonces una manifestación somática del cuerpo. Pero acá la definición es que proviene de los somitas. Nahuel, te hago una pregunta, que vos justo levantaste la mano y te enganché. Somitas, ¿vos estudiaste algo de embrión? Sí, un poco. ¿De qué quedan en embriología las somitas? ¿Qué dan origen? O sea, ¿qué estructuras se originan desde los somitas? Solo me acuerdo una oración que decía que los primeros 7 somitómeros eran los que se veían en el relieve. ¿Qué salía? No sé. Ok, les cuento yo entonces. A ver, Jesús. Vení, Jesús. Alison, dime. Me acuerdo un poco que daba músculo, no daba, pero el músculo, no, huesos no daba. No, perdón, sí da huesos, pero solo de la parte torácica, no de extremidades. Ok, Si es que no me perfecto. equivoco. Bien, los somitas en realidad producen toda la parte de los músculos esqueléticos, de las costillas, del esqueleto del tronco y de los músculos de las extremidades. O sea, todo el sistema estriado esquelético, para ponerlo de una manera. Entonces, al desarrollar todo esto, todo el sistema de nervios raquídeos que inerva todo lo que deriva de las somitas se termina llamando sistema nervioso somático. Por eso el bíceps está inervado por el sistema nervioso somático y el intestino no, porque el intestino no deriva de los somitas, deriva del endodermo, que se repliega en el tubo digestivo y que después salen todas las diferencias que vimos en esplagno. Entonces, lo somático es lo que está inervado por derivados de los somitas. E involucra toda la parte del músculo estriado esquelético y todo el sistema locomotor, si lo podemos poner así. Y todo lo demás está inervado por el sistema nervioso autónomo, de manera que ahora vamos a ver, voluntario o involuntario. Ahora, vamos con esta otra parte. Voluntario e involuntario. ¿Qué carajo quiere decir esto? Primero quiere decir si yo lo puedo controlar. ¿Ok? Esto va al ejemplo que yo le di a Kailan. Si nosotros estamos, por ejemplo, con una región del cuerpo inervada por el sistema somático o autónomo, no me interesa, pero si yo quiero mover el brazo, yo lo puedo mover tranquilamente y soy consciente de que puedo frenar ese movimiento cuando yo quiera y empezarlo cuando yo quiera. ¿Ok? Entonces, eso es un movimiento voluntario. Ahora, hay acciones que yo no puedo controlar si quiero empezarlas o no. Como por ejemplo cuando alguien tiene Parkinson, empieza a tener temblores involuntarios. O como el ejemplo que le di a Kalian recién, que fue cuando te golpean la rodilla y haces un arco reflejo. Ese reflejo no pasa por la voluntad, es de manera automática. Entonces, acá viene la palabra involuntario. ¿Cuál es el tema? Voluntario e involuntario se encuentran en varias partes del sistema nervioso. Para que algo sea voluntario, tiene que salir desde la corteza cerebral. O sea, todo lo que pasa por debajo de la corteza cerebral no es un movimiento voluntario. Por ejemplo, el arco reflejo, cuando a mí me golpean la rodilla,
entra a la médula espinal e inmediatamente sale. Esa es una respuesta que yo veo que no puedo controlar. Entonces, todo lo que pasa por debajo de la corteza, si pasa automáticamente, entonces yo no lo puedo controlar y es involuntario. Ahora, ¿qué pasa? La corteza se comunica con estas otras partes para que esos movimientos involuntarios ocurran en el momento que yo necesito. ¿Y a qué vamos con esto? Por ejemplo, ¿alguien sabe la función del cerebelo cuál es?